susurrada. Hoy os voy a leer el Tratado 2 del Lazarillo de Tormes. Espero que con esta lectura podáis descansar plácidamente y tengáis un sueño profundo. Disfrutadla. Como Lázaro se asentó con un clérigo y de las cosas que con él pasó. Otro día, no pareciéndome estar allí seguro, fuime a un lugar que llamaban Maqueda, a donde me toparon mis pecados con un clérigo que, llegando a pedir limosna, me preguntó si sabía ayudar a misa. Yo dije que sí, como era verdad que aunque maltratado, 1000 cosas buenas me mostró el pecador del ciego, y una de ellas fue esta. Finalmente, el clérigo me recibió por suyo, escapé del trueno y di el relámpago, porque era el ciego, para con este un Alejandro Magno, con ser la misma avaricia, como he contado. No digo más, sino que toda la lacería del mundo estaba encerrada en este. No sé si de su cosecha era o la había anejado con el hábito de clerecía. Él tenía un arcaz viejo y cerrado con su llave, la cual traía atada a una agujeta del paletoque, y en viniendo el bodigo de la iglesia, por su mano era luego allí lanzado y tornada a cerrar el arca, y en toda la casa no había ninguna cosa de comer, como suele estar en otras, algún tocino colgado al húmero, algún queso puesto en alguna tabla o en el armario, algún canastillo con algunos pedazos de pan que de la mesa sobra, que me parece a mí que aunque de ello no me aprovechara, con la vista de ello me consolara. Solamente había una horca de cebollas y tras llave en una cámara en lo alto de la casa. De estas tenía yo de ración, una para 4 días, y cuando le pedía la llave para ir por ella, si alguno estaba presente, echaba mano al falso peto y con gran continencia la desataba y me la daba diciendo: toma y vuélvela luego, y no hagáis sino golosmear, como si debajo de ella estuvieran todas las conservas de Valencia, con no haber en la dicha cámara, como dije, maldita otra cosa que las cebollas colgadas de un clavo, las cuales él tenía también por cuenta, que si por malos de mis pecados me desmandara, a más de mi tasa me costara caro. Finalmente yo me finaba de hambre, pues ya que conmigo tenía poca caridad, consigo usaba más. 5 blancas de carne era su ordinario para comer y cenar. Verdad es que partía conmigo del caldo, que de la carne tan blanco el ojo, sino un poco de pan, y pluguiera a Dios que me demediara. Los sábados cómense en esta tierra cabezas de carnero, y enviábame por una que costaba 3 maravedises. Aquella la cocía y comía los ojos, y la lengua, y el cogote, y los sesos, y la carne que en las quijadas tenía, y dábame todos los huesos roídos, y dábamelos en el plato, diciendo: toma, come, triunfa, que para ti es el mundo, mejor vida tienes que el Papa. Tal tela de Dios, decía yo, pasó entre mí. A cabo de 3 semanas que estuve con él, vine a tanta flaqueza que no me podía tener en las piernas de pura hambre. Vime claramente ir a la sepultura, si Dios y mi saber no me remediaran. Para usar de mis mañas no tenía parejo, por no tener en qué darle salto, y aunque algo hubiera, no pudiera cegarle, como hacía al que Dios perdone, si de aquella calabazada feneció, que todavía un astuto, con faltarle aquel preciado sentido no me sentía. Mas esto otro, ninguno hay con tan aguda vista tuviera que él tenía. Cuando el ofertorio estábamos, ninguna blanca en la concha caía, que no era del registrada. El un ojo tenía en la gente, y el otro en mis manos. Bailábanle
los ojos en el casco como si fueran de acero. Cuantas blancas ofrecían, tenían por cuenta, y acabado el ofrecer, luego me quitaba la concheta y la ponía sobre el altar. No era yo señor de asirle una blanca todo el tiempo que con él viví, o por mejor decir morí. De la taberna nunca le trajo una blanca de vino, mas aquel poco que de la ofrenda había metido en su arcaz compasaba de tal forma que le duraba toda la semana. Y por ocultar su gran mezquindad decíame: mira, mozo, los sacerdotes han de ser muy templados en su comer y beber, y por esto yo no me desmando como otros, pues el lacerado mantenía falsamente, porque en confradías y mortuorios que rezábamos a costa ajena, comía como lobo y bebía más que un saludador. ¿Y por qué dije mortuorios? Dios me perdone, que jamás fui enemigo de la naturaleza humana, sino entonces. Y esto era porque comíamos bien y me hartaba. Deseaba y aun rogaba a Dios que cada día matase el suyo. Y cuando dábamos sacramento a los enfermos, especialmente la extrema unción, como manda el clérigo rezar a los que estaban allí, yo cierto no era el postrero de la oración, y con todo mi corazón y buena voluntad rogaba al Señor, no que le echase a la parte, que más servido fuese, como se suele decir, más que le llevase de este mundo. Cuando algunos de estos escapaban, Dios me lo perdone, que 1000 veces le daba al diablo, y el que se moría otras tantas bendiciones llevaba de mí. Dichas, porque en todo el tiempo que allí estuve, que serían casi 6 meses, solas 20 personas fallecieron, y estas bien creo que las maté yo, o por mejor decir, murieron a mi recuesta, porque viendo el Señor mi rabiosa y continua muerte, pienso que holgaba de matarlos por darme a mi vida. Mas de lo que el presente parecía, remedio no hallaba, que si el día que enterrábamos yo vivía, los días que no había muerto, por quedar bien pesado de la hartura, tornando a mi cotidiana hambre, más lo sentía, de manera que en nada hallaba descanso, salvo en la muerte, que yo también para mí, como para los otros, deseaba algunas veces, mas no la veía, aunque estaba siempre en mí. Pensé muchas veces irme de aquel mezquino amo, mas por 2 cosas lo dejaba. La primera, no me atrever a mis piernas por temor de la flaqueza, que de pura hambre me caía. Y la otra, consideraba y decía, yo he tenido 2 amos. El primero traíame muerto de hambre, y dejándole, topé con esto otro, que me tiene ya con ella en la sepultura. Pues si de este desisto y doy en otro más bajo, ¿qué será sino fenecer? Con esto no me osaba menear, porque tenía por fe que todos los grados había de hallar más ruines, y a bajar otro punto no sonara Lázaro ni se oyera en el mundo, pues estando el tan aflicción, cual plega el Señor librar de ella a todo fiel cristiano, y sin saber darme consejo, viéndome ir de mal en peor, un día que el cuitado, ruin y lacerado de mi amo había ido fuera del lugar, llegó acaso a mi puerta un calderero, el cual yo creo que fue ángel enviado a mí por mano de Dios en aquel hábito. Preguntóme si tenía algo que adobar. En mí teníades bien que hacer y no haríades poco. Si me remediásedes, dije paso, que no me oyó, mas como no era tiempo de gastarlo en gracias, alumbrado por el Espíritu Santo, le dije, tío, una llave de esta arca he perdido, y temo que mi Señor me azota. Por vuestra vida, veáis si con esas que traéis hay alguna que le haga, que yo os lo pagaré. Comenzó a probar el angelico calderero una y otra de un gran sartal que de ellas traía, y yo ayudarle con mis flacas oraciones. Cuando no me cato, veo en figuras de panes, como dicen, la cara de Dios dentro de la arcada, y abierto díjele,
la llave, mas tomad de ahí el pago. Él tomó un bodigo de aquellos, el que mejor le pareció, y dándome mi llave se fue muy contento, dejándome más a mí. Mas no toqué nada por el presente, porque no fuese la falta sentida, y aun porque me vi de tanto bien, Señor. Parecióme que la hambre no se me osaba llegar. Vino el mísero de mi amo, y quiso Dios que no miró en la oblada que el ángel había llevado. Y otro día, en saliendo de casa, abro mi paraíso panal, y tomé entre las manos y dientes un bodigo, y en 2 credos le hice invisible. No se me olvidando el arca abierta, y comienzo a barrer la casa con mucha alegría, pareciéndome con aquel remedio remediar dende en adelante la triste vida. Y así estuve con ello aquel día y otro gozoso, mas no estaba en dicha que me durase mucho aquel descanso, porque luego al tercero día me vio la terciana derecha, y fue que veo a deshora al que me mataba de hambre volviendo y revolviendo, contando y tornando a contar los panes. Yo disimulaba, y en mi secreta oración y devociones y plegarias decía: San Juan, y ciégale. Después que estuvo un gran rato echando la cuenta, por días y dedos contando, dijo: si no tuviera tan buen recaudo este arca, yo dijeran que me había tomado de ella panes. Pero de hoy más solo por cerrar puerta a la sospecha quiero tener buena cuenta con ellos. 9 quedan y un pedazo. Nuevas malas te de Dios, dije yo entre mí. Parecióme con lo que dijo pasarme el corazón con saeta de montero, y comenzóme el estómago a escarbar de hambre, viéndome puesto en la dieta pasada. Fue fuera de casa, y yo por consolarme abro el arca, y como vi el pan, comencé lo de adorar, como osando recibillo. Contélos si a dicha enlacerado se errara, y hallé su cuenta más verdadera que yo quisiera. Lo más que yo pude hacer fue dar en ellos 1000 besos, y lo más delicado que yo pude, del partido partí un poco al pelo que él estaba, y con aquel pasé aquel día, no tan alegre como el pasado, mas como la hambre creciese, mayormente me tenía el estómago hecho a más pan. Aquellos 2 o 3 días ya dichos, moría mala muerte, tanto que otra cosa no hacía en viéndome sino abrir y cerrar el arca y contemplar en aquella cara de Dios, que así dicen los niños, mas el mismo Dios que socorre a los afligidos, viéndome en tal estrecho, trajo a mi memoria un pequeño remedio que, considerando entre mí, dije: este arquetón es viejo, grande y roto, y por algunas partes con algunos pequeños agujeros puédese pensar que ratones entrando en él hacen daño a este pan. Sacarlo entero no es cosa conveniente, porque verá la falta en que en tanta me hace vivir. Esto bien se sufre, y comienzo a desmigajar el pan sobre unos no muy costosos manteles que allí estaban, y tomo uno y dejo otro, de manera que en cada cual de 3 o 4 desmigajé su poco. Después, como quien toma garajea, lo comí, y algo me consolé, mas él, como viniese a comer y abriese el arca, vio el mal pensar, y sin duda creyó ser ratones los que el daño habían hecho, porque estaba muy al propio contrahecho de como ellos lo suelen hacer. Miró todo el arca de un cabo a otro, y viole ciertos agujeros, por do sospechaba habían entrado. Llamóme diciendo: Lázaro, mira qué persecución ha venido a cuesta noche por nuestro pan. Yo híceme muy maravillado, preguntándole qué sería, qué ha de ser. Dijo él: ratones, que no dejan cosa a vida. Pusímonos a comer, y quiso Dios que aun en esto me fue bien, que me cupo más pan que la lacería que me solía dar, porque rayó con un cuchillo todo lo que pensó ser ratonado, diciendo: cómete eso, que el ratón cosa limpia es. Y si aquel día, añadiendo la ración del trabajo de mis manos o de mis uñas, por mejor decir, a
las cuales clavó y cerró todos los agujeros de la vieja arca. Oh Señor mío, dije yo entonces, a cuánta miseria y fortuna y desastres estamos puestos los nacidos, y tampoco duran los placeres de esta nuestra trabajosa vida. Heme aquí, que pensaba con este pobre y triste remedio remediar y pasar mi lacería, y estaba ya cuanto que alegre y de buena ventura. Mas no quiso mi desdicha, despertando a este lacerado de mi amo, y poniéndole más diligencia de la que él de suyo se tenía, pues los míseros por la mayor parte nunca de aquella carecen, sino que ahora, cerrando los agujeros del arca, cerrase la puerta a mi consuelo y la abriese a mis trabajos. Así lamentábame yo, en cuanto que mi solícito carpintero, con muchos clampos y tablillas, dio fin a su obra, diciendo: Agora, dones traidores ratones, convieneos mudar propósito, que en esta casa mala madera tenéis. De que salió de su casa, fue a ver la obra, y hallé que no dejó en la triste y vieja arca agujero, ni aun por donde le pudiese entrar un mosquito. Abro con mi desaprovechada llave sin esperanza de sacar provecho, y vi los 2 o 3 panes comenzados, los que mi amo creyó ser ratonados, y de ellos todavía saqué alguna lacería, tocándolos muy ligeramente, a uso de esgrimidor diestro, como la necesidad sea tan gran maestra. Viéndome con tanta siempre, noche y día estaba pensando la manera que tendría en sustentar el vivir, y pienso para hallar estos negros remedios, que me era luz de hambre, pues dicen que el ingenio con ella se aviva, y al contrario, con la hartura, y así era por cierto en mí. Pues estando una noche desvelado en este pensamiento, pensando cómo me podría valer y aprovecharme del arcaz, sentí que mi amo dormía, porque lo mostraba con roncar y en unos resoplidos grandes que había cuando estaba durmiendo. Levantéme muy quietito, y habiendo en el día pensado lo que había de hacer y dejado un cuchillo viejo que por allí andaba, en parte do le hallase, voyme al triste arcaz, y por do había mirado tener menos defensa, le acometí con el cuchillo, que a manera de barreno del usé, y como la antiquísima arca, por ser de tantos años, la hallase sin fuerza y corazón, antes muy blanda y carcomida. Luego se me rindió y consintió en su costado por mi remedio un buen agujero. Esto hecho, abro muy paso la llegada al arca, y al tiempo del pan que hallé partido, hice según de Yuso está escrito, y con aquello, algún tanto consolado tornando a cerrar, me volví a mis pajas, en las cuales reposé y dormí un poco, lo cual yo hacía mal y echábalo al no comer, y así sería, porque cierto en aquel tiempo no me debían de quitar el sueño los cuidados del rey de Francia. Otro día fue por el Señor mi amo visto el daño, así del pan como del agujero que yo había hecho, y comenzó a dar al diablo los ratones y decir: ¿qué diremos a esto? Nunca haber sentido ratones en esta casa sino ahora, y sin duda debía de decir verdad, porque si casa había de haber en el reino justamente de ellos privilegiada, aquella de razón había de ser, porque no suelen morar donde no hay que comer. Torna a buscar clavos por la casa y por las paredes, y con tablillas a tapar los agujeros. Venida la noche y su reposo. Luego yo era puesto en pie con mi aparejo, y cuando se él tapaba de día, destapaba yo de noche. En tal manera fue y tal prisa nos dimos, que sin duda por esto se debió decir: donde una puerta se cierra, otra se abre. Finalmente parecíamos tener a destajo la tela de Penélope,
según la clavazón y tachuelas sobre sí tenía. De que vio no le aprovechar nada su remedio, dijo: esta arcaz está tan maltratada y esta manera tan vieja y falaca que no habrá ratón a quien se defienda, y vaya tal que si andamos más con él nos dejará sin guarda, y aún lo peor, que cuando, aunque hace poco todavía hará falta faltando, y no me pondrá esta en costa 3 o 4 reales. El mejor remedio que hallo, pues el de hasta aquí no aprovecha, armaré por de dentro a estos ratones malditos. Luego busco prestada una ratonera y con cortezas de queso, que a los vecinos pedía. Continuó: el gato estaba armado dentro del arca, lo cual era para mí singular auxilio, porque puesto caso que yo no había menester muchas salsas para comer, todavía me holgaba con las cortezas del queso que de la ratonera sacaba, y sin esto no perdonaba el ratonar del bodijo. Como hallase el pan ratonado y el queso comido, y no cayese el ratón que lo comía, dábase al diablo, preguntaba a los vecinos qué podría ser comer el queso y sacarlo de la ratonera, y no caer ni quedar dentro el ratón, y hallar caída la trampilla del gato. Acordaron los vecinos no ser el ratón el que este daño hacía, porque no fuera menos de haber caído alguna vez. Díjole un vecino: en vuestra casa yo me acuerdo que solía andar una culebra, y esta debe ser sin duda, y lleva razón, que como es larga, tiene lugar de tomar el cebo, y aunque la coja la trampilla encima, como no entra toda dentro, tórnase a salir. Cuadró a todos los que aquel dijo, y alteró mucho a mi amo, y desde en adelante no dormía tan a sueño suelto, que cualquier gusano de la madera que de noche sonase pensaba ser la culebra que le roía el arca, y luego era puesto en pie, y con un garrote que a la cabecera, desde aquello que le dijeron, ponía, daba en la pecadora del arca grandes garrotazos pensando espantar la culebra. A los vecinos despertaba con el estruendo que hacía, y a mí no me dejaba dormir. Íbase a mis pajas y trastornábalas, y a mí con ellas, pensando que la culebra se iba para mí y se envolvía en mis pajas o en mi sayo, porque le decían que de noche acaecía a estos animales, buscando calor, ir a las cunas donde están criaturas y aún morderlas y hacerles peligrar. Yo las más veces hacía del dormido, y en la mañana decíame él: esta noche, mozo, no sentiste nada, pues tras la culebra anduve, y aún pienso, se ha de ir para ti a la cama, que son muy frías y buscan calor. Plega a Dios que no me muerdan, decía yo, que harto miedo le tengo. De esta manera andaba tan elevado y levantado del sueño, que mi fe la culebra o el culebro, por mejor decir, no osaba roer de noche ni levantarse el arca, mas de día, mientras estaba en la iglesia o por el lugar, hacía mis saltos, los cuales daños viendo él y en poco remedio que les podía poner, andaba de noche, como digo, hecho trasgo. Yo hube miedo que con aquellas diligencias no me topase con la llave que debajo de las pajas tenía, y parecióme lo más seguro meterlo de noche en la boca, porque ya desde que viví con el ciego la tenía tan hecha bolsa que me acaeció tener en ella 12 o 15 maravedís, todo en medias blancas, sin que me estorbase al comer, porque de otra manera no era señor de una blanca, que el maldito ciego no cayese con ella, no dejando costura ni remedio, que no me buscaba muy a menudo.
pesados, o por mejor decir mis pecados, que una noche que estaba durmiendo, la llave se me puso en la boca, que abierta debía tener de tal manera y postura, que el aire y resoplo que yo durmiendo echaba, salía por lo hueco de la llave, que de cañoto era y silbaba, según mi desastre quiso, muy recio de tal manera, que sobresaltado de mi amo lo oyó, y creyó sin duda ser el silbo de la culebra, y cierto lo debía parecer. Levantóse muy paso con su garrote en la mano, y al tiento y sonido de la culebra se llegó a mí con mucha quietud, por no ser sentido de la culebra, y como cerca se vio, pensó que allí en las bajas donde yo estaba echado, al calor del mío se había venido, y levantando bien el palo, pensando tenerla debajo y darla tal garrotazo que la matase, con toda su fuerza me descarga en la cabeza tal gran golpe, que sin ningún sentido y muy mal descalabro me dejó. Como sintió que me había dado, según yo debía hacer gran sentimiento con el fiero golpe, contaba él que se había llegado a mí, y dándome grandes voces llamándome, procuró recordarme, mas como me tocase con las manos, tentó la mucha sangre que se me iba, y conoció el daño que me había hecho, y con mucha prisa fue a buscar lumbre, y llegando con ella, hallóme quejando todavía con mi llave en la boca, que nunca la desamparé, la mitad fuera, bien de aquella manera que debía estar al tiempo que silbaba con ella. Espantado el matador de culebras, que podría ser aquella llave, miróla sacándomela del todo de la boca, y vio lo que era, porque en las guardas nada de la suya diferenciaba. Fue luego a proballa, y con ella probó el maleficio. Debió de decir el cruel cazador, el ratón y culebra que me daban guerra y comían mi hacienda he hallado. De lo que sucedió en aquellos 3 días siguientes ninguna fe daré, porque los tuve en el vientre de la ballena. Mas de como esto que he contado hoy, después que en mí torné decir a mi amo, el cual a tantos allí venían, lo contaba por extenso. A cabo de 3 días yo torné en mi sentido, y vime echado en mis pajas, la cabeza toda emplastada y llena de aceites y ungüentos, y espantado dije, ¿qué es esto? Respondióme el cruel sacerdote, a fe que los ratones y culebras que me destruían yo los he cazado. Y miré por mí, y vime tan maltratado, que luego sospeché mi mal. A esta hora entró una vieja que me ensalmaba, y los vecinos, y comencéme a quitar trapos de la cabeza, y curar el garrotazo, y como me hallaron vuelto en mi sentido, holgáronse mucho y dijeron, pues ha tornado en su acuerdo, placerá a Dios, no será nada. Ahí tornaron de nuevo a contar mis cuitas y a reírlas, y yo pecador a llorarlas. Con todo esto diéronme de comer, que estaba transido de hambre, y apenas me pudieron de mediar, y así de poco en poco a los 15 días me levanté y estuve sin peligro, mas no sin hambre y medio sano. Luego, otro día que fui levantado, el señor mi amo me tomó por la mano y sacóme la puerta afuera, puesto en la calle. Díjome, Lázaro, de hoy más eres tuyo y no mío, busca amo y vete con Dios, que yo no quiero en mi compañía tan diligente servidor. No es posible sino que haya sido mozo de ciego, y santiguándose de mí, como si yo estuviera endemoniado, se torna a meter en casa y cierra su puerta.